¿Escuchan? Bueno, a ver. Bueno, vamos a comenzar con este nuevo práctico. El primer problema, ahora les comparto. Esto está en el libro, ¿no?, de la doctora Najin con el doctor Oyer. Está puesto como ejemplo. Bueno, tampoco es la idea que directamente lo copien, ¿no?, sino que primero intenten hacerlo y después le vamos a subir lo mismo, ¿no? Todo el práctico resuelto, y parte de eso va a ser este primer problema. Pero bueno, veamos al menos cuál es el planteo. Acá hay una cosa bastante particular, que tenemos, bueno, en este tramo tenemos un área llamada área 1, acá un área 2, un área 3 y un área 4. Y lo que tiene de particular es que el área 4 se va reduciendo y va tendiendo a 0. Bueno, acá tenemos los datos, ¿no? El área 3 es 2 veces el área 1, y a su vez es 5 veces el área 2. Y nos piden, bueno, todo esto que tenemos acá. Lo primero que tendríamos que hacer es obtener el área 4, porque el área 4 es variable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar, ¿no?, esta relación donde al inicio del tramo L4, del tramo 4, digamos, de longitud L4, al inicio el área vale exactamente lo mismo que el área 3. Y al final de este recorrido L4, el área tiene que ser 0. Esto es como una especie de simplemente regla de 3 simple, o pueden tomarlo como ecuaciones rectas en todo caso, pero como son referidas a áreas, ¿no?, lo que estamos viendo acá no son dos rectas, sino que la vista. Esto puede ser una sección circular, no interesa, sino que vamos a trabajar directamente con las áreas. Entonces, bueno, con esta ecuación, fíjense que cuando S4 sea igual ya a L4, esta expresión ya me va a dar 0. Y cuando S4 valga 0, la expresión me va a dar A3. ¿Sí? Y después, bueno, si lo ponemos en función de A, fíjense que el valor A es como una especie de referencia, ¿no?, porque A es igual a 5 veces A2, igual a 2 veces A1, igual a A3. O sea que esta A3 es igual a este valor denominado A. Bueno, a partir de ahí tendríamos primero la función de carga. Ustedes fíjense, esto es isostático. Yo tengo acá un único apoyo, tengo acá una única fuerza externa, y por más que tenga toda esta variación de áreas, podrían ir variando además los materiales, ¿no?, dentro de cada tramo, el esfuerzo normal, ¿no?, como esfuerzo característico o esfuerzo interno, es siempre el mismo. ¿Sí? Entonces esta función es simplemente una constante que n es igual a p, positivo, ¿no?, porque esto está todo traccionado, y eso es todo. La función tensión ya va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque la tensión resulta de dividir el esfuerzo normal
en el área. Entonces, el esfuerzo normal siempre es P. ¿Bien? El esfuerzo normal siempre es P. Acá dividimos en el área 1, después dividimos en el área 2, después dividimos en el área 3, después en el área 4, y cuando dividimos en el área 1, si después nos fuéramos a buscar acá las relaciones, ¿no?, de qué es el área 1, el área 1, si la despejo de acá, es el valor de A dividido 2. Entonces, para tener una mejor idea de cómo van variando las tensiones, bueno, vamos a referir todo a este único valor de A. Entonces eso nos permite saber que si esto es 2 veces P por A, esto es 5 veces P por A, esto es P sobre A, digo, ¿no? 2 veces P sobre A, 5 veces P sobre A, y esto es P sobre A. Bueno, como es lógico, mientras más chica el área, por ejemplo acá, más grande la tensión, mientras más grande el área, más chica la tensión y así. Ahora, fíjense qué es lo que está pasando acá. Como acá ya el área va variando, ¿sí? Y el área va variando linealmente con el valor de S4, y yo al calcular tensiones, este valor de S4 me va quedando abajo. Entonces, cuando ya S4 tienda, o se acerque al valor de L4 o L sub 4, ¿qué va a pasar con esto que tengo acá? Y esto va a ir tendiendo a 0. Entonces, por eso la gráfica es de una hipérbola. Y aquí está como cortada, ¿no? Porque ¿a cuánto en realidad debería llegar la tensión acá? ¿A cuánto debería llegar la tensión si en el extremo el área es 0? Por lo que vemos en el dibujo, el área sería 0, ¿no es cierto? Debería ser la tensión si el área es 0. ¿Máxima? A ver, si yo digo que la tensión es un esfuerzo normal que vale P, en este caso, y ese esfuerzo normal se divide en el área, tengo un valor constante dividido un área, y si esa área fuera 0... Claro, tendería a infinito. Infinito, ¿está bien? Entonces, por supuesto que si nosotros vamos a, de alguna manera, aplicar una fuerza en ese extremo, bueno, el extremo no va a tener área 0, ¿está bien? Es un área que va tendiendo a 0, pero de alguna manera va a haber un área ahí que no va a ser exactamente, o no va a tender a 0, para que podamos aplicar esa fuerza de alguna forma, ¿sí? Entonces, por eso en la gráfica, ¿no?, vuelvo a compartir. Entonces en la gráfica, bueno, se toma, se la corta en algún punto, porque acá sí va a haber un valor de tensión alto, pero como no vamos a entrar en detalle de cómo le voy a aplicar la fuerza, yo sé que materialmente el área no va a poder llegar a acercarse a 0, si no, no voy a tener cómo aplicar esta fuerza. Entonces simplemente lo que hacemos es decir, bueno, mientras más chiquitita el área, más grande va a ir la tensión, hasta que vamos a tener un valor acá muy alto, pero acuérdense que nosotros no vamos a entrar, ¿no?, en los detalles de las cercanías, de lo que pasa con la concentración de tensiones, o lo que pasa en la cercanía de la aplicación de la fuerza, de los apoyos, ¿no? Porque si no yo les diría, bueno, a ver, si yo estoy por acá, ¿no?, donde cambia bruscamente la sección. Entonces, dentro de este tramo, tengo una tensión grande porque el área es más chica que acá. Y acá nosotros vamos a considerar esto, que cambia la sección bruscamente y la tensión cambia también bruscamente. Pero bueno, esto no es tan así, porque uno lo que grafica, ¿no?, es, digamos,
el valor de las tensiones a lo largo del eje y suponemos que toda la distribución de tensiones es uniforme. Pero bueno, obviamente que si yo estoy ya acá en estos puntos extremos, bueno, ya la tensión no debe ser esta, ¿está bien? Porque no hay nada del otro lado. En realidad en esto, yo quisiera ver qué pasa en estos puntos. Acá afuera no tengo nada, entonces la tensión realmente en el borde en realidad es cero. Entonces, bueno, nosotros tomamos estos valores uniformes, mientras el área sea constante, mientras el normal sea constante, y los cambios los tomamos así nomás bruscamente, porque en definitiva no nos importa tanto cómo se localizan las tensiones en estos cambios bruscos, eso es un tema que por supuesto se estudia, pero nosotros no vamos a llegar a verlo, salvo que la doctora después les quiera mencionar algo de esto. Entonces para nosotros el gráfico este está así como está hecho acá, repito, esto está extraído del libro de la doctora, entonces bueno, hacemos nomás los cambios bruscos, cuando la sección cambia bruscamente. Lo mismo pasa si nosotros tenemos aplicado una fuerza en forma puntual, en alguna parte, bueno, el esfuerzo normal cambia también bruscamente. Y no entramos en detalle de cómo realmente se está aplicando la fuerza y todo eso. ¿Sí? Entonces, si no fuera un cambio de área, por ejemplo, fuera una fuerza externa a la que me aparezca dentro de un tramo, lo mismo yo voy a ver un salto en el normal y lo mismo veré un salto en las tensiones. ¿Sí? Entonces, bueno, eso les quería aclarar. Después, bueno, acá tienen todo resuelto, pero repito, primero uno tiene que intentar hacerlo y después ver si lo hizo bien, ¿no? Este sería la función de deformaciones específicas que, bueno, al usar un material que cumple con la ley de Hooke, bueno, obviamente que este diagrama y este son iguales, ¿no? Porque este se obtiene simplemente de dividir este otro en el módulo de elasticidad. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Profe. Sí. No entendí esa última parte cuando comparaba los últimos dos gráficos. ¿Cómo sacaba el dividiendo por el módulo de elasticidad? ¿Puede ser? Claro. A ver, vamos a compartir de vuelta. Veamos, por ejemplo, repasemos el primer tramo, dijimos la tensión. Acá se le llamó sigma 1, 2, 3, 4, porque tenemos el tramo 1, 2, 3 y 4, digamos, ¿no? No se vayan a confundir ni con tensiones principales ni nada de eso, ¿no? Si quieren, pongan otro nombre. Pero bueno, como este es el tramo 1, donde la variable es S1, el área es A1 y la longitud es L1, bueno, se le llamó sigma 1. Repito, no se confundan con las tensiones principales. Entonces, bueno, sigma 1 es el esfuerzo normal, que acá ya está reemplazado por P. Fíjense, siempre sobre el área, acá ya directamente, como acá arriba dice que normal es igual a P, ya pusieron P. Y el área 1, entonces, como dice acá, el área 1 es A dividido 2, y ese es el valor de la tensión para este tramo. Valor de la deformación específica, entonces es la tensión dividido el módulo de elasticidad, y eso es todo. Entonces, de este diagrama a este simplemente es dividirlo por el módulo de elasticidad y tenemos
la función de las deformaciones específicas. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Después dice la función de rigidez. Entonces, bueno, ¿qué era la rigidez? Acá tenemos también las expresiones. La rigidez para este tipo de material. Para el área constante queda simplemente módulo de elasticidad por el área sobre la longitud. Acá ya va a tener una variable que es esta S4. ¿no? Entonces acá la rigidez va variando porque el área va variando. Mientras las áreas sean constantes, los módulos de rigidez son también constantes. Ahora les pregunto yo, ¿qué entienden por rigidez? ¿Qué es la rigidez? No me contesten que es tal cosa por tal cosa ¿La y de tal otra. estructural o la material? Por ejemplo, la rigidez de ese tramo o de esa barra. Ya sabemos que es E por A sobre L, pero ¿cómo lo interpretan, digamos, físicamente? ¿Qué significa la rigidez, una rigidez grande? Profe, es diría la capacidad de resistencia de un cuerpo para doblarse o torcerse o cosas así. Algo así. Es la capacidad que tienen los cuerpos para resistir las deformaciones. Ahí vamos orientados. Recién hablábamos o uno de ustedes decía, de doblarse o torcerse. Está bien, esos temas vienen después, ahora estamos en tracción y compresión. ¿Está bien? Entonces, pero el concepto de rigidez está bien, es aplicable para esfuerzo axil, después va a ser aplicable para flexión, para torsión, para todo. Entonces, es, digamos, relación entre el esfuerzo que le aplico y la deformación. ¿Ah? ¿Qué significa? Que mientras más rígido, ¿no? Si es esfuerzo dividido, deformación, repito, ahora es esfuerzo axil sobre deformación axil, después podrá ser torsión sobre deformación por torsión, flexión, todo, ¿no? Pero el concepto siempre es relación entre el esfuerzo que hay que aplicar dividido lo que se deforma. Entonces, mientras más rígido, lo podemos pensar de dos maneras. Si yo tengo una rigidez grande, para obtener cierta deformación tengo que hacer un esfuerzo grande. ¿Está bien? O al revés, si yo tengo una rigidez chica, con poco esfuerzo obtengo una deformación grande en este caso. ¿Está bien? Entonces, bueno, es importante que todos estos conceptos de rigidez, porque uno dice, a ver, cuerpo rígido es más resistente. Y no, no es una cosa es la rigidez, otra cosa es la resistencia. Entonces la rigidez, la oposición a deformarse, digamos, ¿no? Más rígido, más fuerza o más esfuerzo tengo que hacer para poderlo deformar, ¿sí? Y la resistencia es otra cosa. La resistencia es hasta cuánto puedo aplicarle un esfuerzo de flexión, de torsión, de axial, una mezcla de todo. Entonces, una cosa es la resistencia, me dice cuál es el valor máximo de esfuerzo que puedo aplicar, y la rigidez me dice para cualquier esfuerzo si el cuerpo o la estructura se va a deformar mucho o poco. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, en este TP nosotros no vamos a dimensionar para que soporte el esfuerzo axil.
Mira, es probable que le agreguemos algún que otro ejercicio para mañana, o ya está subido. Puede ser que agreguemos algo de dimensionado, como puede ser que lo dejemos para más adelante, ¿no? Así que yo les aviso, si les agregamos algo, lo vamos a, ya les aviso mañana, digamos, ¿no? Si se modifica. El tema del dimensionado, ¿no? Yo voy aclarando que nosotros hasta ahora hemos hablado de un coeficiente de seguridad único y tensiones admisibles, ¿no? Lo que nos interesa es saber, o que ustedes entiendan en esta instancia, que la tensión, ¿no? Y en general, el estado de tensión que apliquemos en algún punto de la estructura que sea el más solicitado, ¿no? Y más solicitado también, y lo vamos a ver más adelante, va a depender del tipo de material, porque hay materiales como los frágiles, donde la tracción es, digamos, el punto débil, o sea, las tensiones de tracción son las que rompen, ¿no?, los materiales frágiles. Para otros serán las tensiones de corte, para otro es una energía. ¿Sí? Bueno, eso ya lo vamos a ver un poco después. Entonces, lo que nos interesa por el momento es que ustedes sepan que la resistencia de toda una estructura va a depender del estado de tensión que pueda soportar la estructura en cualquier punto. Es que si un punto nomás de la estructura, el material, no sea capaz de soportar el esfuerzo o el estado de tensión que le queremos aplicar, entonces ese material no es apto para esa estructura. ¿Está bien? O que los esfuerzos que queremos aplicarle a esa estructura con ese material no se los podemos aplicar. Por eso es que, por el momento, lo único que vamos a hacer es decir, bueno, si nosotros hay algo que es un agotador, digamos, de resistencia, como puede ser la tensión de fluencia de un acero, entonces las tensiones que vamos a aplicar van a ser menores, tomando una tensión admisible que sea esa tensión que depende ahora de cada material, incluso depende del tipo de carga, del tipo de esfuerzo, y simplemente por ahora la vamos a dividir en un coeficiente mayor que 1. Más adelante, en las otras materias, ustedes van a ver que la seguridad se maneja con dos coeficientes. Un coeficiente de disminución de resistencia, que es lo que nosotros hacemos, digamos, nada más. Pero hay un coeficiente de disminución de resistencia y hay otro de mayoración de cargas. Porque a veces yo a ustedes les digo que, bueno, tomamos la tensión admisible, ¿se acuerdan que hablábamos la otra vez? Entonces tomamos la tensión límite y la dividimos en 1.6 o lo que diga el reglamento, o 1.4. También se puede interpretar que si yo tomo una tensión admisible, que es la que me produce la falla, dividido 1.4, lo puedo interpretar como que si en vez de aplicar la carga que estoy pensando aplicar, por algún motivo la carga fuera 1.4 de esa, la estructura va a fallar, ¿no? Entonces, hay un concepto de decir, bueno, esta es la carga que yo supongo, ¿sí? Pero ¿cuánto más podría aumentar? Porque, no sé por qué, lo dirá el reglamento, ¿no? Porque hay errores en la estimación, porque se le da otro uso a la estructura, por lo que fuera. Entonces, los reglamentos te tienen en cuenta cuánto más puede aumentar la carga y por qué. Y si aumenta más de ese valor, bueno, la estructura va a fallar.
¿no? Pues yo calculé la estructura para una cosa, nos tomamos un margen de que la carga finalmente sea más grande, pero no mucho más grande. Entonces, si yo voy a cargar muchísimo más de lo que está calculado, por supuesto que la estructura no puede resistir. Y el tema de la disminución de resistencia depende ya del material y del tipo de falla. Así que bueno, eso le adelanto nomás, pero lo van a ver ya en las materias más específicas, ¿no? Así que bueno, el tema del dimensionado, repito, capaz que le agregamos algún problema, capaz que incorporamos más adelante, porque nosotros vamos viendo por esfuerzo característico, ¿no? Y después vamos a combinar todo, vamos a ver deformación, un montón de cosas más. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Nada por ahora. Bueno. Profe, yo tengo una duda del trabajo práctico anterior, del número 3. Sí. En el ejercicio 3A pide cuál es el valor de la tensión 1,1 para que sea cortante puro. Y no sé cómo hacerlo. Mira, vos tenés que partir de la definición de cortante puro. Dijimos que, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Pero el cortante puro significa que solamente tengamos tensiones cortantes o tensiones tangenciales. Y te acuerdas que vimos que eso solamente se podía producir si las dos tensiones principales, ¿no?, eran iguales y de distintos signos. No había otra manera de que estemos en un estado cortante puro. Entonces, tu enunciado lo que te está diciendo, al pedirte que el estado tensional sea cortante puro, es que la tensión principal máxima y la mínima sean iguales y de distintos signos. Entonces vos podés partir de las ecuaciones que te dan esas dos tensiones principales, igualarlas a ambas, pero con distintos signos. ¿Está claro? Sí, Y sí, de profe. ahí, bueno, podrás Y ahí empezar. desarrollo. Muchas Ahí gracias. desarrollar y encontrarás qué es lo que te están preguntando. ¿Alguna otra pregunta? Tengo acá que tengo que reiniciar mi máquina. No me quiere responder. Entonces les propongo que volvamos a entrar vamos a tener que cerrar esta reunión y volver a entrar en unos 10 minutos, ¿les parece? Sí, Bueno, profe. Bueno,